Más información en minuto1.com. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al diario. La tenemos a Julia Mengolini de vacaciones, así que lo estará acompañando hasta las 9 de la noche, solito, pero tenemos mucha información. Vamos a arrancar por algo que ustedes conocen bien porque se los venimos contando desde hace más o menos 2 semanas. El problema del petróleo en Chubut, el problema de que la caída del petróleo ha generado una crisis en el sector petrolero de Chubut, sobre todo allí porque se extrae un tipo de petróleo especial que se exporta. En estos momentos ha comenzado la reunión de máximo nivel en Casa de Gobierno, que se supone que ya tiene que dar una solución, que se vino postergando las últimas 2 semanas, ya no hay mucho más espacio para tener tiempo, tiene que haber una solución prontamente porque están en vilo alrededor de 5.000 puestos de trabajo, también un pueblo entero, una ciudad entera como Comodoro Rivadavia depende de la actividad petrolera, así que hay mucha ansiedad por saber qué está pasando en Casa de Gobierno y allí está Luis Rusconi. Hola Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? A las 5 de la tarde estaba estipulado que comenzara esta reunión y uno de los primeros en llegar, cerca de las 4:30 de la tarde, fue el gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, quien encabeza la delegación por parte de los petroleros, en la que también forman parte Carlos Linares, el intendente de Comodoro Rivadavia, Jorge Ávila, que es el titular del Sindicato de Petroleros de Base, y además van a participar hoy de la reunión distintos representantes de las principales empresas y gremios de los sectores petroleros. Por el lado del gobierno, los que van a estar presentes son el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La provincia y los sindicatos en estos momentos están pidiendo un subsidio para el precio del barril de petróleo de exportación, que en el caso de la provincia de Chubut se exporta más del 40% de la producción y ante la crisis internacional del precio del barril del crudo, que estuvo durante muchos años por arriba de los $100, pero ha perforado la barrera de los $30 a la baja, lo que se está pidiendo es un respaldo político por parte de las autoridades del gobierno nacional para que el precio al que exporta la provincia de Chubut pueda equipararse a lo que es el valor del barril a nivel interno, que está cerca de los $55. Así que se esperan definiciones durante la reunión de hoy. Recordemos que hoy a la mañana hubo reuniones entre los representantes de los sindicatos y algunas de las operadoras que no han tenido buenos resultados, y los sindicalistas ya anunciaron que de no alcanzar un resultado positivo en la reunión de hoy van a tomar medidas de fuerza, se van a movilizar en el sur del país y además van a instalar frente a la Casa de Gobierno, aquí en Plaza de Mayo, una carpa negra de petroleros en reclamo de las medidas que ellos exigen en estos momentos sean tomadas desde la Casa Rosada. Así que mucha expectativa con el resultado de esta reunión. Vamos a esperar el resultado y seguramente poder tener la palabra de los participantes, Pablo. Perfecto, Luis, quédate ahí por si hay una consulta. No me cortes todavía, te dejamos stand-by. Tenemos a nuestro experto, el señor Nicolás Gandini. Bienvenido, Nico, ¿cómo andamos? Pablo, ¿todo bien? Sí, le pido que no me tomen a mí con Nicolás para que no se note que es un poquito más alto que yo. No me gusta que se note. A ver, lo voy a demostrar, vamos a mostrar. Es más alto que yo, pero ¿cómo puede ser? Mira, me saca una cabeza casi. Bueno, bienvenido, Nico. ¿Qué tenemos hoy? A ver, lo decía Luis recién, hay una reunión ahora importante entre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La propuesta que va a hacer el gobierno a los petroleros, a las petroleras y al gobierno de Chubut está en torno solamente a 1/3 de lo que pretenden las petroleras. A ver, para explicar a la gente, Chubut es el principal productor de crudo del país. Lo explicaba Luis recién, exporta el 40%, entre un 30 y un 40% de su producción. ¿Por qué? Porque el petróleo es muy pesado, es una calidad que las refinerías locales, la que está en Dock, la que está en La Plata, no pueden procesar, entonces está obligado a exportar. Como el precio del crudo se derrumbó y está en $30 cuando hace un año estaba 100, 110, hoy en día las petroleras dicen, yo no puedo seguir produciendo, no puedo seguir invirtiendo con $30. Entonces lo que está pidiendo al gobierno nacional es, subsidiame vos en forma directa una parte del precio, porque el mismo precio, el mismo crudo escalante en el mercado interno se paga $55. Los que lo exportan a 30, que te queda un neto de 25. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo las petroleras? ¿Por qué no me subsidiás vos al Estado Nacional? Subsidiame de forma directa, yo de esa manera defiendo la inversión, sigo perforando, sigo con los equipos de perforación en actividad, los puestos de trabajo se defienden, una provincia como Chubut y especialmente una ciudad como Comodoro Rivadavia sigue con toda su actividad productiva como está vigente, y de esa manera logramos paliar una crisis.
Bueno, eso implica más o menos 400, 500 millones de dólares de subsidio del Estado a las petroleras. ¿El barril sería pagarlo cuánto más o menos? Y sería, si vos estás recibiendo 30 dólares por cada barril exportado, con el subsidio recibirías 50 dólares, una cosa así. Eso es lo que le piden al gobierno. Eso es lo que le piden al gobierno, para que la gente trate de entenderlo. Sí. Lo que está ofreciendo el gobierno es un tercio, una tercera parte de lo que las petroleras piden. Y lo que está diciendo el gobierno nacional es, bueno, Chubut, gobierno de la provincia, Mario Neves, ¿por qué no bajás vos también las regalías provinciales? ¿Por qué no hacemos algo en donde todos pongamos un poco en el objetivo común de defender la actividad? O sea, un tercio pondría el gobierno, un tercio Chubut y un tercio las empresas. Esa es la propuesta del gobierno nacional. Le van a decir que no. Y por eso te digo, en esos términos parece complejo que se pueda avanzar, por lo menos en forma veloz, pero sí hay una decisión política, entiendo yo, que alguna solución va a tener que haber, porque el gobierno de Mauricio Macri no quiere abrir esta crisis. No. Claramente, tenés paritarias en marzo, con lo cual algún tipo de vuelta le van a tener que encontrar. Lo que pasa es que es una tensión fuerte. El gobierno nacional, sobre todo por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, no quiere subsidiar la exportación de crudo. Rogelio Frigerio, lo contábamos la semana pasada, tiene una visión más política, entiende que se viene un tiempo, unos meses, donde el gobierno nacional va a tener que tejer alianzas con gobernadores no necesariamente alineados con el oficialismo. Mario Neves es un gobernador histórico del peronismo, pero que podría jugar tranquilamente. De hecho, no fue la semana pasada la reunión con los gobernadores peronistas. Entonces, en ese sentido, hay una tensión, hay una negociación. Como toda mesa es difícil, pero sabemos que algún tipo de solución van a tener que encontrar para esto. Eso es lo que está en juego. Lo leí el fin de semana, o creo que hoy lo publica Jorge Oviedo en La Nación, algo así como que en el mejor momento del barril de petróleo cometimos un error los argentinos. Sí. Pusimos demasiadas regulaciones y cargamos demasiado el tema impositivo y entonces desincentivamos la inversión petrolera. Por eso, con el dólar, con el barril de petróleo a más de 100 dólares, nos quedamos sin petróleo, ¿no es cierto? O sea, en el mejor momento de la actividad petrolera, a nosotros nos fue mal porque el Estado se equivocó. Y ahora que estamos en el peor momento, porque sin duda es el peor momento a nivel internacional, tampoco tenemos un resto para mantener la industria, que es lo que correspondería. Bueno, claramente yo leí la columna de Jorge Oviedo, comparto, tiene dos lecturas. Una retrospectiva, que es decir, mirar para atrás, analicemos lo que pasó. Y uno indudablemente llega a alguna posición similar porque la Argentina producía más petróleo y hoy produce menos y no pudo aprovechar esa época de precios tan altos. Y estaba muy bien el petróleo. Claro, lo que pasa es que esa es una lectura. La otra lectura es, bueno, ¿qué hacemos hacia adelante? Hoy tenés la mayor crisis de petróleo probablemente en los últimos 20 años. Entonces, tenés dos posibilidades. O ponés el precio internacional del crudo, y eso va a bajar los precios de la nafta en surtidores, pero te va a generar una destrucción muy grande de los puestos de trabajo. Totalmente. O buscás algún tipo de mecanismo más creativo, más heterodoxo, para defender los niveles de actividad, confiando en que, punto uno, la energía es un bien estratégico del país, con lo cual cualquier inversión, por ejemplo, petroquímica o demás, va a venir si vos tenés gas y petróleo para ofrecerles. Punto dos, es que hay un montón de puestos de trabajo y un montón de pymes y productoras que están aguas abajo de la cadena de valor de los hidrocarburos, que si vos matás o le pegás muy duro a los productores, le vas a terminar pegando al resto de la Totalmente. cadena. Entonces, realmente, yo te decía la semana pasada, es una manta corta, es realmente complejo encontrar una solución, implica, ninguna de estas soluciones va a dejar satisfechos a todo el mundo. Bueno, pero pareciera que la decisión política es, vamos a defender la industria del petróleo, vamos a mantenerla. Después vemos con cuánta plata, quién la pone o cómo hacemos, pero la vamos a defender. A mí me parece que para arrancar estamos bien. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La postura conceptual del gobierno es defendamos a los productores locales, sino cómo... Si no terminás importando petróleo toda tu vida, bueno, como hace Uruguay, por ejemplo, o países que no tienen petróleo. Sí, que en este momento te beneficiás con un petróleo muy barato, porque importás combustibles muy baratos, pero que en un escenario donde tenés precio de vuelta 100 dólares, 110 dólares, la economía se te va a resentir mucho porque todos tus costos van a estar atados a la importación de energía y eso va a ser muy complicado que la economía pueda seguir siendo competitiva. Ese es un poco el escenario. Bajando en la escalera de comercialización, ¿es cierto que están cerrando un montón de estaciones de servicio? Leí el fin de semana, porque claro, es mucho más negocio hacer una torre o hacer algún tipo de inversión inmobiliaria que mantener la estación de servicio. Yo creo que ahí... Pero vamos a estar en problemas. No, ahí hay un tema. Yo creo que eso, lo que vos describís, es totalmente cierto y viene pasando en los últimos 7 años, te diría. Era mucho más rentable tener un proyecto inmobiliario, con lo cual vos cerrabas la estación, levantabas los tanques y más, y hacías algún proyecto inmobiliario. Ahora, desde 2012 a 2013 en adelante, yo diría que eso bajó un poco porque la rentabilidad del sector de refinación y de venta de combustible también es cierto que se recompuso mucho porque los precios han aumentado, digamos. Sí, claro, siempre. Esa tendencia se ha reducido y hoy quien tiene una estación de servicio
Yo no te digo que se está llenando de dinero, pero sí tiene una rentabilidad muy aceptable en términos mundiales. Igual si vos viajás por el mundo, tenés la posibilidad, vas a encontrar que la Argentina debe ser uno de los países con más estaciones de servicio en el tejido urbano que debe existir en el mundo. ¿Pero ¿O no? ¿Por qué eso? No sé por qué. ¿Por qué? Y porque en los 90, cuando vos podías importar combustibles y tenías precios muy competitivos en el mundial, muchos empresarios dijeron, bueno, me pongo una estación de servicio porque no solo cumple un rol social de abastecer de combustible, sino que era un muy buen negocio. Entonces tenés una cantidad, si vos lo medís en términos de densidad, no sé cómo medirlo, no tengo el número acá, pero es cierto lo que decís, hay una cantidad enorme de estaciones de servicio que no se repiten o no se replican en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque en los 90 importar combustible y abrir una estación era un negocio muy rentable. Eso obviamente durante la década pasada se cayó muchísimo y por eso lo que decías vos recién, se cerraron un montón de estaciones y de 2012 para acá yo te diría que se recompuso mucho la rentabilidad del sector y tiene rentabilidad hoy. ¿Cómo juega la posibilidad de vender tipo kiosco, chocolates, cafés y todo eso en la ecuación económica de una estación de servicio? Bueno, juega fuerte, digamos, porque todo lo que sea tu marketing, tu servicio de venta de golosinas, estos pequeños mercaditos que vemos en las estaciones de servicio, tienen un porcentaje, te diría, un 20-30%, y el que lo administra bien puede ser un 40% del ingreso del estacionero. Ah, es muchísimo. Vos pensás que un estacionero siempre pide un 10% del precio del combustible. Es decir, vos pagás 14 pesos en la ciudad de Buenos Aires, el estacionero pide una rentabilidad de entre el 8 y el 10%. O sea, solo de nafta. Solo de las naftas. El resto de su rentabilidad va ligada a cuáles son sus bienes adicionales que vende. Esto es un pequeño mercado, un kiosco, un drugstore, lo que sea, y otros servicios de cambio de aceite, un montón de cuestiones que lo van vistiendo a la estación de forma de hacer un negocio muy rentable o hacer un negocio medianamente rentable, digamos. Esa sería un poco. Bueno, volvemos a Casa de Gobierno, a ver si está Luisito atento ahí y nos cuenta si hay algún movimiento. Vimos muchos autos oficiales, estamos esperando la salida, las novedades. Luisito, ¿hay algo o todavía muy tranquilo? Bueno, todavía no hay movimientos, por lo menos en lo que tiene que ver con la reunión entre los representantes de petroleros y las autoridades de gobierno. Sí, algo de movimiento, Pablo, como puedes ver, sobre las escaleras aquí de la Casa de Gobierno, un operativo de seguridad montado bastante importante, porque nos dicen que más temprano el que llegó algunos minutos antes de la llegada de Das Neves, cerca de las 4:30 de la tarde, fue el presidente Mauricio Macri, que se encuentra en el interior. Así que eso que ustedes pueden ver allí sobre las escalinatas tiene que ver con eso. Si te parece, para agregar algún dato más, contarles también que Jorge Ávila, que es el titular del Sindicato de Petroleros de Base, fue uno de los que estuvo hablando hoy más temprano con los medios, y la posición que tienen ellos, o por lo menos lo que dio a entender, es que los sindicatos, la prioridad hoy por hoy pasa por mantener, Pablo, el nivel de actividad, y dejó trascender que ellos estarían dispuestos de alguna manera a suspender o a patear un poco hacia adelante las paritarias que se abren ahora en el mes de marzo para poder llevar adelante esta discusión con un poco más de tranquilidad. Por allí pasaron un poco las expectativas y lo que tiene que ver con el ofrecimiento desde el lado de los gremios que hoy van a estar presentes en esta reunión. Bueno, veremos si a la salida también podemos conversar con ellos, que se han comprometido a comentarnos cuál va a ser, a partir del resultado de esta reunión, cuáles van a ser los pasos que van a seguir tomando de cara al futuro. Bueno, estamos muy atentos, vos nos avisás, quédate ahí muy atento, Luis Rusconi en Casa de Gobierno. Vamos a escuchar a José María Aranguren, ministro de Energía de la Nación. Hoy habló a la mañana en una radio sobre las tarifas eléctricas. Hoy hubo novedades porque se publicó en el boletín oficial el tarifario, que ahora vamos a comentar con Nico, pero vamos a escuchar primero al ministro. ¿Qué va a pasar con las tarifas de gas? Estamos haciendo un análisis similar a lo que hicimos en el caso eléctrico. Estamos analizando cuáles son los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal. En el caso del sistema de gas, el atraso es menor de lo que teníamos en el sistema eléctrico, porque debo recordar que la misma administración anterior había empezado un sendero en el cual se reconocía... Sobre todo después de la estatización de YPF, ¿no es cierto? Sí, exactamente, porque a partir de ese momento se empezó a reconocer en el mercado un precio diferencial para el gas adicional de $7,5 el millón de BTU. Ahí era casi más evidente que en el caso de la electricidad, porque estamos importando gas desde Bolivia, estamos importando gas en forma de gas licuado que se regasifica en nuestras terminales de Escobar. Uno paga por el gas importado el equivalente a los mercados de referencia que rigen en el mundo.
Bueno, la primera pregunta para Nico Gandini es si hoy a la mañana tuvimos alguna sorpresa, algo diferente de lo que esperábamos. A ver, lo decíamos la semana pasada, vamos a tener que esperar hasta que lleguen las tarifas, las facturas a cada casa para sacar porcentajes. Ahora, ya con el cuadro tarifario, específicamente un usuario, por ejemplo, T1, R2, que son el 30% de la ciudad de Buenos Aires, de norte o de sur, ya con el cuadro tarifario actual y el pasado, el que caducó ayer, ya uno puede sacar una comparación. En ese segmento específicamente, el aumento que vas a tener puede estar encima del 700%, digamos. Claro. Que era un poquito lo que decíamos, que si el promedio va a estar en 500% para el 70-80% de los usuarios de Gran Buenos Aires, de la región AMBA, digamos, de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, probablemente haya aumentos del 1000% para algunos casos o 900% y otros de 200, 300. La media iba a ser 500%. Hoy, conociendo los cuadros tarifarios, se pueden trazar. De hecho, después tenemos unas placas para compartir. Lo mismo con las industrias, donde habíamos dicho que los aumentos iban a ser de en torno al 600% y efectivamente van a estar en torno al 500, 600%. Y ese es un gran tema para seguir, porque vos pensás solamente que en la región de Capital Federal y de Gran Buenos Aires hay 2.200 pequeñas y medianas industrias que se llaman usuarios GUDI. ¿Qué significa usuario GUDI? Es un usuario que recibe la electricidad de Edenor o de Sur. Es decir, vos tenés dos tipos de industrias. Las industrias que compran directamente la energía en el mercado mayorista. Que no pasan por encima de las distribuidoras, exactamente, las usan. Usa su propio camino. Y la industria que sigue bajo la órbita de la distribuidora. Bueno, son 2.200 las que están dentro de la órbita de Edenor y de Sur. Esas empresas, el 85% de esas industrias tenía subsidio. ¿Qué significa esto? Que a partir de hoy, el 85% de 2.000 industrias, es decir, cerca de 1.700, una cosa así, deja de tener subsidios. Y lo que hay que ver de acá en los próximos meses, 6 meses, una cosa así, es cómo afecta realmente... Sí, cómo impacta en su estructura de costos, ¿no? Totalmente. Obviamente. Después vamos a ver los números cuando lo indique nuestra productora, pero entendí que son aumentos que llevan lo que vos pagabas hasta unos 600 pesos. No mucho más de allí, el grueso de lo que es la población que consume electricidad de Edenor y de Sur. Sí, ¿Es correcto, más o menos? Es correcto, pero con una serie de asteriscos. Es correcto si pensás que, si hablamos del 70%, el 70% de los usuarios R1 y R2, que son los dos tipos, las dos primeras categorías dentro de la categoría residencial, sí, probablemente por ahí no te vayas mucho más allá de los 600, 700 pesos. Eso si lo mirás en números nominales, en la plata que vas a tener que pagar. Ahora, en el porcentaje, si hay alguno que se pone a comparar, yo el mes pasado pagué esto, ahora pago esto, vas a encontrar aumentos bastante más significativos y otros menores, digamos. O sea, lo veníamos diciendo, hay mucha discrecionalidad. Nico, en los no esquemas. te muevas de acá porque te necesitamos para entender todo esto. Por favor, y tenemos placas, no te muevas de acá que tengo una alerta. Voy a la alerta.